Bienvenidos. En la sesión del día de hoy hablaremos de las causales de terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Bien, es necesario aclarar que las causales que estudiaremos en esta sesión se refieren a la terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y no a la terminación del contrato de arrendamiento de un bien inmueble en donde funciona un establecimiento de comercio. Nos centraremos entonces en el estudio de la Ley 820 del 2001 y de manera más específica en el artículo 22 de dicha normativa. El artículo 22 trae 8 numerales en donde están las causales de terminación, pero que aquí por efectos o para efectos prácticos las hemos dividido en 3 grupos. Un primer grupo que se refiere a las causales por incumplimiento, allí vamos a encontrar los numerales del 1 al 6. Un segundo grupo que es la causal de restitución especial, que es básicamente el numeral séptimo. Y por último, causal de terminación por justa causa, que es el numeral octavo, que está a su vez subdividido en 4 literales. Entonces, iniciemos con las causales por incumplimiento. Como lo mencioné, son los primeros 6 numerales que trae el artículo 22, como puede ser el no pago del canon de arrendamiento o el no pago de los servicios o subarrendar sin autorización expresa por parte del arrendador. Cuando el arrendatario se encuentra inmerso en cualquiera de esas causales que estaban en pantalla, no es necesario ni realizar el desahucio o un preaviso, ni tampoco indemnizar al arrendatario porque éste ha incumplido con sus obligaciones. Si se desea demandar judicialmente a través de la acción de restitución de bien inmueble arrendado, ¿qué se debe probar si estoy invocando alguna de esas causales? Primero, prueba siquiera sumaria de la existencia del contrato de arrendamiento, para empezar. ¿Y a qué se refiere con esto de prueba sumaria? Pues una prueba que aún no ha sido controvertida. Puedes aportar copia del contrato de arrendamiento, pero si se trata de un contrato verbal, se puede aportar una declaración extrajuicio. Se debe probar también la configuración de la causal invocada. En algunos casos bastará una negación indefinida, por ejemplo cuando estoy alegando el no pago del canon de arrendamiento, pero en otros casos sí tendré que demostrar, por ejemplo, el incumplimiento de las normas de propiedad horizontal por parte del arrendatario. Todo depende de la causal que se invoque. Pero no será necesario, como lo dijimos hace un momento, ni preaviso ni ninguna indemnización. Pasamos ahora a la causal de restitución especial que se encuentra regulada en el numeral séptimo del artículo 22. Lo primero que vale la pena señalar es que esta causal séptima no se puede invocar en el término inicialmente pactado, sino solamente durante las prórrogas. Por ejemplo, si un contrato se pactó inicialmente por 8 meses, no puedo acudir al numeral séptimo dentro de esos 8 meses para dar por terminado el contrato de arrendamiento, pero sí en las prórrogas que se causen de manera sucesiva. Entonces, primer elemento, no se puede invocar en el término inicial, pero sí durante las prórrogas. ¿Cuándo se acude a esta causal de restitución especial? Cuando el arrendatario no ha incumplido el contrato de arrendamiento. Mejor dicho, como esa novia o ese novio que no da motivos para terminarle. Si ha incumplido el contrato, pues no perdamos el tiempo con el numeral séptimo, acudamos a cualquiera de los primeros 6 numerales. Entonces, tenemos un arrendatario que no ha incumplido. Es lo primero. Segundo, tenemos que constatar que ya no estemos en el término inicial, sino que ya estemos en las prórrogas del contrato de arrendamiento. Aquí, como tenemos un arrendatario cumplido, sí es necesario realizar un desahucio con no menos de 3 meses de antelación.
¿Qué es eso de un desahucio? Pues es un aviso que se le hace al arrendatario en donde se le notifica que el contrato de arrendamiento va a terminar. Asimismo, se debe consignar una indemnización equivalente al canon de 3 periodos de arrendamiento. En este caso, entonces, ¿qué se tiene que demostrar? Pues la existencia del contrato de arrendamiento, que se hizo el preaviso de manera efectiva y también que se realizó la consignación de manera oportuna. ¿En qué momento se hace esa indemnización? Se debe hacer, o más bien se debe consignar dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de terminación del contrato de arrendamiento. Ahora, esa consignación solo se hace efectiva si el arrendatario deja el bien, porque es una consignación que se hace a favor del arrendatario pero a órdenes de una autoridad competente, y solamente una vez queda probado que el arrendatario dejó el bien, puede hacer efectiva esa indemnización equivalente a los 3 periodos de arrendamiento. Eres cruel pero justo. Si no, si el arrendatario, pese a que se le hizo el preaviso, pese a que se le consignó oportunamente, no dejó el bien, tendremos que acudir ahora al proceso judicial y allí deberemos probar, primero, la existencia del contrato de arrendamiento. Segundo, que se hizo el preaviso de manera oportuna. Tercero, que se consignó a favor del arrendatario, pero a órdenes de la autoridad competente también de manera oportuna. Y por último, que nos encontramos dentro de las prórrogas y no dentro del término inicialmente pactado en el contrato de arrendamiento. Bien, habiendo estudiado esta causal de restitución especial, podemos pasar entonces ahora a las causales de terminación por justa causa. Estas causales de terminación por justa causa se encuentran en el numeral octavo en los literales A, B y C. A diferencia de la causal de restitución especial, el numeral octavo puede ser invocado tanto en el término inicial como en las prórrogas. Acordémonos que la restitución especial solo en las prórrogas, acá, tanto en el término inicial como en las prórrogas. ¿Qué tienen en común? Aquí también es necesario realizar un desahucio con no menos de 3 meses de antelación. ¿Y a qué me refiero con que existe una justa causa? La justa causa no es el incumplimiento del arrendatario, sino son estas que estamos viendo aquí en pantalla. El literal A señala cuando el propietario o poseedor del inmueble necesite ocuparlo para su propia habitación por un término no menor a 1 año, o cuando el inmueble haya de demolerse para ejecutar una nueva construcción o se necesiten realizar obras indispensables para su reparación. Y por último, cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. Cuando se invoque cualquiera de esos motivos que acabamos de ver, es necesario realizar un desahucio, pero además prestar caución por un monto equivalente a 6 cánones de arrendamiento. Esa caución puede ser en dinero o por medio de una póliza de seguros, lo que quiere decir que no necesariamente tendré que indemnizar, no, sino simplemente dar garantía por el monto de los 6 cánones de arrendamiento. ¿Para qué se da caución? Para probarle al arrendatario o darle cierta seguridad de que el arrendador va a cumplir su palabra. ¿Qué es eso de cumplir su palabra? Si el arrendador está diciendo que necesita habitar el bien, pues que luego de que se desaloje el bien por parte del arrendatario, efectivamente vaya y habite el bien. O si necesita hacer unas reparaciones o unas construcciones, que una vez el arrendatario deje el bien, se realicen esas construcciones. Para así evitar que un arrendador que tiene un arrendatario que no ha incumplido el contrato de arrendamiento acuda a esta causal y diga mentiras, y una vez el arrendatario desaloja el bien, pues no va y lo habita o no va y realiza las construcciones adecuadas. Siento el piso algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? Concluyamos un poco la idea sobre estos 3 literales. Entonces dijimos, a diferencia del numeral séptimo, aquí se pueden invocar
tanto en el término inicial como en las prórrogas. Segundo, se debe dar un preaviso también con una anterioridad no inferior, o una antelación más bien, no inferior a 3 meses. Tercero, aquí sí se debe justificar por qué se necesita el bien. En la causal de restitución especial no había que dar ningún motivo o ninguna razón, simplemente se pagaba la indemnización y ya está. Aquí sí tengo que argumentar por qué requiero el bien. Y por último, se debe prestar una caución equivalente a 6 cánones de arrendamiento que solo serán efectivos si el arrendador no honra su palabra, es decir, no cumple con la justa causa que él está alegando. Pasamos ahora al literal D del numeral octavo, que se refiere a aquellos contratos que llevan como mínimo 4 años de duración, sumando de manera conjunta el término inicial y las prórrogas. En estos casos se asemeja un tanto, más que a una causal de justa causa, se asemeja más a la de restitución especial, pero tiene una reglamentación aparte y por eso no lo incluye en ninguno de los 3 grupos principales. Aquí se debe igualmente realizar el desahucio o preaviso con los 3 meses de antelación, pero la indemnización no será equivalente a 3 cánones de arrendamiento, sino solamente a 1.5 cánones de arrendamiento. Y se puede invocar tanto en el término inicial como en las prórrogas. Aquí no vamos a tener este inconveniente. Bueno, hasta aquí llega la sesión del día de hoy. Espero que lo hayan encontrado útil. Dejen sus comentarios y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.